el tema 3 con la TIC. Hay varias teorías que intentan aprender o explicar cómo buscamos y cómo seleccionamos en un espacio donde hay muchos distractores, cómo seleccionamos lo que nos interesa. La TIC es una, que es la que aparece en el libro, ahí está la tía, y en fin, hay diferentes, ¿no? No es cuestión de meternos en cada una de ellas porque sería inabarcable, como inabarcable es la TIC. Solamente vamos a hacer referencia a lo que pone en el libro y a intentar explicarlo. Como hemos dicho y ya sabemos, cuando tenemos que buscar una cosa que en base a una sola característica lo hacemos de forma más eficiente que si lo tenemos que buscar en base a una conjunción de características. Si tenemos que buscar algo en base a una característica oculta en un montón de distractores, nos da igual los distractores, el número, la cantidad de distractores, porque lo vamos a encontrar de una forma rapidísima y eficiente. Nos da igual el número de distractores que haya y lo vamos a hacer en una fase pre-atencional. No nos hace falta la fase atencional. En otras ocasiones sí que nos hace falta la parte atencional, porque tenemos que conjugar con nuestra llave Allen de IKEA, tenemos que conjugar las características diferentes para tener el archivo del objeto que estamos... cierra ya que... Me parece que vimos la diapositiva anterior, que es esta, ¿de acuerdo? La eficacia de la búsqueda depende del procesamiento de las características elementales de los estímulos. ¿Cómo son estas características elementales? ¿Cómo son? Porque pueden ser de diferente forma. Por ejemplo, unas pueden tener más saliencia que otras. Unas pueden ser más salientes teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran y cómo se combinan entre ellas. Así que en una fase preatencional, en una fase de procesamiento en paralelo de todos los objetos, vamos buscando las características elementales de este objeto. Y si tenemos que unir dos o más características, entonces tenemos que pasar a la fase atencional, porque es la atención la que nos va a hacer que podamos aglutinar, unir esas características diferentes para ver si es o coincide con el objeto, con el marco del objeto que yo tengo en mi memoria. Más o menos hasta aquí vamos. Esta fase atencional, y esto sí que puede ser una preguntita maja de examen, la fase atencional o en general la TIC, es una teoría que defiende que la atención se dirige primariamente al espacio antes que al objeto. Por lo tanto, la TIC es una teoría space-based, que defiende, como acabo de decir, que la atención se dirige primariamente al espacio y recorre todo el espacio buscando en un primer momento, en una fase preatencional, características aisladas y en una fase atencional un conjunto de características que se tienen que unir para encontrar el objeto target. Esta diapositiva por la que hemos empezado es una explicación en un dibujo de qué es lo que estamos hablando. En una fase preatencional, la de arriba, la pone en rojo la frase fase preatencional, lo que nos creamos son mapas. Llamamos mapas, pero mapas es una metáfora, pero mapas es una metáfora buena, viene muy bien porque estamos en selección visual y son mapas en el espacio, son lugares en el espacio. Si tenemos que buscar una línea de color, unas líneas de color amarilla que tengan una cierta inclinación, 45 grados de inclinación, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, pues lo primero que hacemos en una fase preatencional, en todo el mapa maestro de localizaciones que tenemos, que es en realidad todo lo que estamos viendo, detectamos en una fase preatencional dónde están cada una de estas características de forma aislada. Buscamos de forma aislada el color amarillo, que es el que nos interesa, y la inclinación esta en diagonal de 45 grados. Por lo tanto, en este caso, hay dos características que nos interesan. Teníamos que hacer el famoso binding, en inglés, aglutinación o unión de estas dos características. Son dos nada más. Podríamos meter más características, pero aquí son dos. Así que en la fase preatencional lo que hacemos es establecer estos mapas de características aisladas. En este caso, mapas de color,
y mapas de orientación. Pero nosotros lo que estamos buscando es una unión de ese color con esa orientación. Entonces tenemos todo el mapa maestro de localizaciones en el cual se va a iluminar, y esta ya es la ventana atencional, se ilumina la zona, el espacio donde se encuentran esas dos características, y va a ser la atención, la llave Allen, la que va a unir esas dos características y comprobarlo con el marco del objeto que tenemos, a ver si es eso o no es eso lo que estamos buscando. El mapa maestro de localizaciones, como pongo aquí, más o menos clarito, contiene todo el campo visual y se activa la zona donde se encuentran las dos características que las tenemos que combinar para que se ilumine esta zona. No he elegido la... Aquí está. Esta y esto y esto. Para que se ilumine esta zona donde coincide el amarillo con la inclinación de las tres rayitas, para eso hace falta la atención. Y si no tenemos atención, elegiremos zonas, pero con aglutinaciones extrañas y raras, ¿de acuerdo? Erraremos en encontrar el target que estamos buscando. Esta iluminación de esta parte, de este espacio, de esta zona, que vuelvo a decir, se encuentra en el mapa maestro de localizaciones, es decir, en todo el espacio que tenemos delante, en todo el espacio visual, se crea lo que se ha denominado el archivo del objeto. El archivo del objeto es cuando esas características ya las he unido. Cuando la llave Allen ya ha unido las diferentes tablitas y decimos, anda, pues es una mesa lo que tenemos. Pero no se para aquí, porque este archivo del objeto lo tenemos que contrastar con el marco del objeto que nosotros tenemos en nuestra memoria. La memoria también juega aquí, porque nosotros estamos sabiendo, nosotros sabemos, nosotros tenemos memorizado, nosotros tenemos codificado lo que tenemos que buscar. Cuando encontremos algo, tenemos que contrastarlo con ese marco del objeto que yo tengo en la memoria. Que tengo que buscar algo única y exclusivamente por una característica, la fase atencional me la ahorro, ¿de acuerdo? Así que hablamos de búsquedas eficientes cuando en la fase preatencional lo averiguo, y búsquedas menos eficientes cuando tengo que unir dos características o más. Si tengo que unir dos características o más, me hace falta la atención y además me hace falta ir comparando un estímulo, ir comparando estímulo a estímulo si coinciden con lo que yo estoy buscando. Por eso se habla de búsquedas más o menos eficientes dependiendo si lo estoy haciendo, si estoy buscando algo en base a una sola característica o en base a una unión de dos o más características. En el libro tenéis la figura 312 que viene a representar, pero de otra forma diferente, lo que os acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Tenemos el qué, que son los mapas de color y los mapas de orientación. Esto, como pone aquí bien clarito también, es un procesamiento en paralelo. Todos los estímulos se procesan tempranamente, preatencionalmente, en paralelo. Nos da igual cuántos estímulos haya, porque todos van a ser procesados en paralelo. Y cuando encontramos la unión de el color y la orientación, en el mapa maestro de posiciones se ilumina, se abre la ventanita donde están estas dos características. En este caso es aquí. Además, en esta figura 312 la llaman así, la llaman ventana atencional. ¿Cuál es el problema? No el problema, sino que esta TIC después tuvo una reformulación, bueno, ha tenido varias reformulaciones. Bueno, voy a acabar antes de esto. Se ilumina la ventana atencional, se hace la representación temporal del objeto, que la vemos aquí, y después esa representación temporal del objeto tenemos que compararlo con la memoria. La cuestión es que pasaremos al mapa maestro de posiciones, pasaremos a esta ventana atencional cuando haya que aglutinar dos o más características. Si no hay que aglutinar dos o más características, no pasamos a esta fase de ventana atencional. Por lo tanto, los mapas de características son independientes. Voy a subrayar cosa que me interesa. Los mapas de características
son independientes del mapa de posiciones. La primera formulación de la TIC establecía una independencia entre los mapas de características y el mapa maestro de posiciones, de tal manera que no pasaríamos al mapa maestro de posiciones hasta que no hubiese un espacio donde confluyeran las 2 o 3 o 4 características que tuviéramos que buscar. En esto se va a basar el retoque a la TIC que se hace posteriormente, que ahora lo veremos. Bueno, el mapa maestro de posiciones, el famoso mapa maestro de posiciones, contiene todos los sitios donde se han detectado las características básicas del target. Cada sitio es el resultado de los mapas previos de características básicas que se realiza, como acabo de decir, todo lo que acabo de decir está escrito en este cuadrito azul, que se realiza en la fase preatencional, en la fase temprana y se realiza en paralelo. Todos los estímulos se codifican y a la vez. Cuando atendemos a un sitio del mapa maestro de posiciones, las características básicas se aglutinan formando lo que acabamos de llamarlo, el archivo del objeto. Y este archivo del objeto, que es momentáneo y es efímero, lo tenemos que contrastar con nuestra memoria, a lo que se le denomina el marco del objeto. Ese marco del objeto es lo que nosotros tenemos en nuestra memoria operativa, en nuestra memoria de trabajo, que es con lo que tenemos que contrastar aquello que nuestra atención ha iluminado cuando ha encontrado las dos características básicas que ha tenido que unir. ¿De acuerdo? Y entonces será identificado. Sin atención, o lo que yo digo, sin la llave Allen de IKEA, el proceso de pegado, el proceso de binding, que eso hoy en día todavía se está discutiendo porque cada característica básica, el color y la forma en este caso, es tratada por diferentes partes de nuestro cerebro. Y lo que se está estudiando desde la neuropsicología es cómo trabajan esas diferentes partes del cerebro para integrar esas características. Algo que nos parece tan sencillo en la vida cotidiana, pero tiene una gran carga de trabajo neuronal para hacer ese aglutinamiento de las diferentes características. Bien, pues sin atención, sin esta llave Allen, que yo llamo llave Allen, el proceso de pegado no se daría correctamente y aparecerían las conjunciones ilusorias. Esto que en diapositivas atrás vimos lo del brazo largo del señor y otras por el estilo. Y los paradigmas donde se estudiaban en base a los protoobjetos de los principios gestálticos. Esto es básicamente lo que es la teoría de integración de características. Vuelvo a decir, apuntarlo en rojo, en fosforito, que parpadea así, que es una teoría que defiende que la atención se dirige primariamente al espacio y no al objeto. Esa controversia de espacio-objeto, bueno, pues esta es una teoría que, y la TIA, la famosa TIA, pasar de ello, no la apuntéis, pero la TIA es lo contrario, ¿no? Que se dirige primeramente al objeto y no al espacio. Vale, esta es la revisión de la TIC, de la teoría de integración de características. ¿Os acordáis? Independencia de los mapas de características del mapa maestro de posiciones. Defienden la independencia, de tal manera que la ventana atencional no la necesitaremos si estamos buscando en base a una característica. Por lo tanto, son independientes. Bueno, pues la independencia, y lo pongo aquí, esto que acabo de decir, solo se pasa al mapa maestro de posiciones cuando hay fusiones de características. Si no, no es necesario pasar. Vale, pues esta independencia que defiende la TIC inicial, la de Treisman y Gelade, entre el mapa de características y el de posiciones, pues parece ser que no es tan clara como proponen estos autores. Hay otros autores, Wolfe, W-O-L-F-E, entre otros, hay otros autores que proponen que las características ya están vinculadas a las regiones
desde el estadio preatencional. Vamos a ver cómo. Los mapas de características ya están vinculados al mapa maestro de posiciones desde un estadio preatencional. Es decir, no nos hace falta el estadio atencional. Ya desde el estadio preatencional, los mapas de características tienen influencias en el mapa maestro de posiciones. Hay veces que buscar un target en base a conjunciones puede ser también muy eficiente, porque va a depender de otras cosas. Lo normal, y en una pregunta de examen, lo normal es que buscar en base a una característica sea mucho más eficiente que buscar en base a dos características que tenemos que unir, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Pero hay veces en que buscar un target por aglutinación de características también se hace bastante eficiente. Y esta revisión de la TIC intenta explicarlo de esta forma. Hay veces que buscar un target en base a conjunciones puede ser también muy eficiente. Ya digo, lo normal es que sea más eficaz en base a características aisladas, que es lo que hemos estado defendiendo hasta ahora. ¿Y en qué basan? ¿Cuál es la explicación? Dicen, porque la atención, además de aglutinar esas características, además de tener el trabajo de la llave allen, afectaría al mapa maestro de posiciones a través de los mapas de características. ¿Por qué? Y aquí echan mano de la inhibición, inhibiendo las posiciones del mapa maestro de posiciones que tuvieran características irrelevantes para la búsqueda. Es decir, que los mapas de características no solamente encienden las zonas en las que están esas características, sino que a la vez inhiben zonas en las que hay características, pero que son irrelevantes para nuestra tarea. Así que esa independencia tan cacareada por Trisman y Gelad entre los mapas de características y el mapa maestro de posiciones, parece ser que en algunos casos no sería así, porque también en algunos casos buscar por conjunciones es bastante eficiente. ¿Y por qué es bastante eficiente? Porque los mapas de características no solamente iluminan donde estén las características en el mapa, sino que también desiluminan o inhiben las zonas en las que haya características irrelevantes. Por eso, esta inhibición ahora ya no atención. La cruz de la atención, esta inhibición sería más o menos efectiva dependiendo de la similitud que tuviera el target con los distractores o de la similitud de los distractores entre sí. De tal manera que si los distractores son muy similares entre sí, la búsqueda sería más o menos eficiente. ¿Y mi botellita de agua? ¿Dónde me la he quedado? Por eso digo, ¿dónde me la he quedado? Eso es atención. Un fallo atencional. Vuelvo a repetir, si los distractores son entre sí similares, la búsqueda del target será más o menos eficiente. Sería más eficiente. Más eficiente. Los mapas de características inhibirían un montón de zonas en el mapa maestro de posiciones. Y hemos dicho una segunda condición, que el target fuera más o menos similar a los distractores. Evidentemente, cuanto más similar es el target a los distractores, la búsqueda será exactamente más difícil o menos eficiente. Así que esta inhibición sería más o menos efectiva dependiendo de la similitud del target con los distractores, a más similitud, menos eficiencia, y de la diferencia de los distractores entre sí. Cuanto más diferentes los distractores entre sí, menos eficiente sería la búsqueda. Pero no solamente se queda en esta influencia de los mapas de características por inhibición sobre el mapa maestro de posiciones, sino que la atención también puede permitir que el archivo temporal del objeto, pueda intervenir en ese mapa maestro de posiciones. De nuevo con la inhibición. De inhibición
de esas zonas del mapa maestro de posiciones donde hubiese marcos, archivos de objeto que no se correspondieran con el marco que yo tengo en la memoria. Así que la atención también puede permitir que el archivo del objeto, una vez que tengamos ya el objeto aglutinado, las características, pueda intervenir hacia atrás, hacia el mapa maestro de posiciones, inhibiendo las posiciones que no sean consistentes con el objeto representado y facilitando la detección de la región relevante. ¿En qué se resume todo esto? Esto se resume en que se ponen en juego los dos procesos, el abajo arriba y el arriba abajo. Esta revisión de la TIC nos está diciendo que no solamente es el proceso que se pone en marcha de abajo a arriba de las características, sino que es también de arriba a abajo, es bidireccional. No solamente está en juego las características y el tipo y cómo son esas características, esos mapas de las características, no solamente está eso, no solamente es eso importante, que sería abajo arriba, sino arriba abajo, las estrategias voluntarias del individuo. Si esto lo lleváis en emoción a ansiedad, por ejemplo, pues intentaréis veréis cómo se conjuga esto de la TIC con la ansiedad. El miedo, la emoción de miedo es un proceso arriba abajo o abajo arriba. Arriba abajo. Bueno, depende si hay algo que ocasiona el miedo. El miedo lo tiene que ocasionar algo, claro. Por eso digo miedo. El miedo es abajo arriba. El miedo es abajo arriba, está lanzado por el estímulo que tienes aquí delante y además es peligroso para ti. Es decir, un león con la boca abierta aquí al lado mío me produce miedo. Lo que no me produce es ansiedad. Este león aquí no me produce ansiedad, me produce miedo. El miedo y todas las emociones primarias son procesos abajo, arriba, lanzados por el estímulo. Pero la ansiedad no. La ansiedad, el proceso es arriba, abajo. ¿Arriba qué es arriba? ¿El piso de arriba? No. Bueno, sí, el piso de arriba. Es mi pensamiento lo que me produce el miedo. ¿Hay algún estímulo para ese miedo? No. El único estímulo es que yo creo que va a pasar. Así que esta TIC, esta ida y vuelta, este top-down, viene a representar, de hecho, cuando habléis de la ansiedad, no sé si habréis hablado o no de ansiedad, hablaremos de qué influencia tiene la atención y, qué haré, y cómo funciona la atención en estas actitudes cognitivas emocionales. Arriba, abajo sería ansiedad, sí. Vale. De tal forma que el dibujito para comparar la TIC inicial con la TIC revisionada o con la TIC reformulada está en la comparación entre el 3.12 y el 3.13. Y como veis, entre el 3.12 y el 3.13 hay unas líneas que están punteadas. Esas líneas que están punteadas es las líneas inhibitorias. De tal manera que los mapas de características, que son este y este, lo que hacen es inhibir esta posición que no hay nada y esta posición que no hay nada. Pero una vez que tenga el archivo del objeto temporal, ese archivo temporal del objeto también inhibe posiciones en donde no hay nada. Es decir, el mapa maestro de posiciones se reduce, mengua. Y al menguar el mapa maestro de posiciones, es más fácil y más eficiente la búsqueda, porque anulo, y esto lo veremos más adelante en el tema 5 de inhibición, cómo inhibimos ciertas zonas en las que no hay nada y la búsqueda se hace más eficiente. Y ponemos de relieve la importancia del proceso inhibitorio, no solamente del proceso atencional, sino del proceso inhibitorio, que son dos cosas que no se pueden desgajar, inhibir y atender. Y esa es la diferencia entre el 3.12 y el 3.13. ¿Cositas?
no es tanto que la inhibición sea preatencional, sino que desde los mapas de características no solamente se iluminan zonas donde se encuentran esas características, sino que se desiluminan o se inhiben zonas en las que no hay esas características. Y por lo tanto, se puede decir que desde un estadio preatencional ya se está jugando con lo que va a ser el mapa maestro de posiciones, reduciéndolo ese mapa maestro de posiciones porque hay posiciones en las que no aparecen las características básicas. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale. Vamos con